Los internacionalistas contamos con herramientas que son básicamente las teorías de relaciones internacionales para poder entender por qué pasan las cosas que ocurren en el mundo. Las teorías necesariamente son simplificadoras, son generalistas, nos permiten ver solamente una parte de la realidad y a partir de esa parte que se puede estudiar, toda vez que no tenemos un laboratorio para replicar condiciones, sino que estamos generalmente estudiando lo que ocurre en vivo y a todo color, nos sirven para primero describir la situación, explicar de qué se trata, hacer predicciones sobre qué podría pasar, plantear escenarios y finalmente emitir recomendaciones de política pública para los tomadores de decisiones que están involucrados en dar solución a la crisis, el problema o cualquier otro suceso internacional que se presente. En este caso, lo que tiene copado a la atención internacional es la crisis entre Ucrania y Rusia, que hemos visto que han escalado las tensiones entre los dos bandos. Tenemos básicamente dos bandos, Rusia por un lado y Ucrania en el medio, y por otro Estados Unidos y sus aliados en el marco de la OTAN. Y quizá una de las teorías más socorridas para estudiar algo así es el realismo, sea el realismo clásico o el realismo estructural. Pero en general, los realistas son la escuela dominante de pensamiento de las relaciones internacionales porque se necesita muy poca información para hacer el análisis. En este caso, lo que tenemos que meter en la ecuación para poder sacar conclusiones de por qué está pasando esto y por qué ahora, sería, bueno, pues los estados como grandes protagonistas de la política internacional, que el sistema internacional es anárquico por naturaleza, quiere decir que no hay una autoridad central, y que los estados siempre buscarán poder para garantizar su seguridad. Finalmente, al no haber autoridad central, es una suerte de sistema de autoayuda. ¿Por qué Rusia está plantando más de 100,000 tropas en la frontera con Ucrania y por qué esto resulta amenazante para Ucrania y obliga a Occidente a responder mediante la OTAN? Bueno, yo diría que esto es una suerte de ajuste de cuentas que quedó pendiente tras el fin de la Guerra Fría. Cabe destacar que la Guerra Fría terminó como creo que nadie esperaba que terminara, con el colapso de uno de los contendientes, con la disolución de la Unión Soviética, y Rusia es el estado sucesor. El arreglo de fin de Guerra Fría llevó a declaraciones verdaderamente triunfalistas del lado occidental, del lado liberal, para decir, entre otras cosas, como escribió Fukuyama, aunque ahora he explicado muchas veces qué quería decir, que la historia se había acabado y que básicamente lo que había era un solo sistema posible, la democracia liberal en la parte política y la economía de mercado en la parte económica. No había más que hablar. El problema es que con los años que han pasado desde entonces, tal parece que sí hay más cosas de las cuales hablar. La primera reacción al colapsarse el muro de Berlín por parte de Europa Occidental fue apoyar las transiciones políticas, económicas, sociales, culturales en la Europa del Este. Esto era una deuda histórica importante. Y ver cómo incorporar a estos países de Europa del Este a la Unión Europea, este gran proceso de integración regional. A la par, en otro canal, se decidió también ampliar la OTAN, es decir, la membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte también creció. ¿Por qué? Si supuestamente el enemigo histórico, la Unión Soviética y su Pacto de Varsovia, ya no representaban una amenaza. Durante todos estos años, Rusia se ha preguntado por qué lo mantienes, y no solamente lo mantienes, sino que la haces todavía más grande. ¿Acaso soy yo el enemigo? Algo que para Rusia es fácil de contestar. Para ellos sí, soy yo el enemigo, y en ese sentido la OTAN me resulta amenazante. Las cosas se habían mantenido relativamente estables, pero sabemos que de un tiempo a esta parte, Rusia, desde una perspectiva realista otra vez, se está comportando como una potencia revisionista, es decir, está llegando
a exigir que se cambien las reglas del sistema para reconocerle el estatus también de superpotencia, ¿no? Y me parece que porque ahora tiene que ver con toda una narrativa que está saliendo de Estados Unidos con respecto a China. Estados Unidos, al parecer, también tiene una enorme nostalgia de la Guerra Fría y le ha planteado a China, hasta cierto punto, al menos sus opinadores, su academia, etcétera, que podría revivirse la Guerra Fría en una suerte de versión 2.0 y compartir la hegemonía por un lado Estados Unidos y por otro China. Me parece que la lectura desde Moscú es ¿y yo dónde quedo? En consecuencia, este es el momento para Rusia de plantarse como potencia revisionista y exigir que le reconozcan el estatus de potencia que considera que merece. Pero más allá de eso, y volviendo a lo que dicen los realistas, para Rusia la ampliación de la OTAN, mucho más que la ampliación de la Unión Europea, es una amenaza a su seguridad, a su supervivencia. La hace tener un dilema de seguridad en estado agudo. Porque para ella, si Ucrania entrara a la OTAN, pues significaría que su territorio físicamente colindaría con el de la alianza y eso resultaría tremendamente amenazante. Rusia lo que está tratando de defender desde esta perspectiva, que yo creo que sí se ajusta al realismo político, es que esa es su zona natural de influencia, que prefiere mantener una suerte de colchón creado por Ucrania, por Georgia, por Belarus con respecto a los miembros de la alianza occidental de la OTAN y que en ese sentido no está dispuesto a aceptar que Ucrania se vuelva miembro de la OTAN. Uno se pregunta, ¿y por qué ahora? ¿Acaso la OTAN se pronunció con respecto a la membresía de Ucrania? ¿Acaso la Unión Europea ofreció el ingreso de Ucrania al proceso de integración? No. Pero existe la posibilidad. Entonces, el momento para Rusia es ahora y es demostrar que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender lo que considera su zona tradicional de influencia. Llama la atención que se esté hablando de la finlandización de Ucrania, es decir, de una suerte de soberanía limitada, donde se le permitiría a Ucrania quizás ser miembro de la Unión Europea, pero definitivamente no de la OTAN. Rusia no va a aceptar que una alianza militar liderada por Estados Unidos colinde territorialmente con ellos. Así que esta es la gran apuesta de Rusia. Me parece que también su lectura es, si en este momento no doy este manotazo o hago este berrinche internacional, no me van a tomar en cuenta para la repartición del mundo que se está planteando con China y este es mi momento, este es el último momento que tengo para garantizar que no va a ser una estructura bipolar, sino quizá tripolar. El problema es que Rusia, a pesar de ser potencia nuclear y demás, no juega en la misma liga que China y Estados Unidos formalmente. Así que esto es más bien un pleito por la hegemonía regional en una parte de Europa, porque no es sobre Europa, es sobre una parte de Europa. Simplemente Rusia quiere dejar claro que todavía es un actor de peso en Europa, que no todo se va a Bruselas, que no es solo Bruselas el que determina las cosas y que en ese sentido, pues es un momento de desafiar este orden liberal que se produjo, ahora visto en retrospectiva, de una muy mala lectura de lo que realmente ocurrió a partir de 1989, de cosas que el bando liberal no se puso a pensar. Si uno pudiera tener mentalidad realista, utilizar la teoría del realismo y teletransportarse a 1989, 1991, probablemente le advertiría a Washington y a Bruselas que ese arreglo no era sostenible en el muy largo plazo y que en algún punto Rusia volvería por sus fueros. Rusia volvería a defender cuando menos ese pequeño espacio de influencia que considera es suyo y además que solo con eso le afirma el carácter de potencia mundial.